Transmitiendo a través de la web, desde el Boulevard Díaz Ordaz, número 4306, quinto piso, Colonia Azures, Puebla de Los Ángeles, México. Contáctanos a través de nuestro teléfono en cabina 243-7185. Somos Argos Radio. Argoscursa.com SDRLDCB no se responsabiliza por las enseñanzas, comentarios, opiniones o interpretaciones de ley emitidas en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido ni precisamente comparte la opinión del expositor. No certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos o grados académicos con los que se presentan los expositores. Únicamente es un medio de información. La publicidad que promueve el programa es responsabilidad de Argoscursa.com SDRLDCB. La publicidad que promueve el participante del programa, independientemente si interviene en su carácter de locutor, invitado, entrevistado o cualquiera que sea el nombre que se denomine, es responsabilidad del propio participante. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. Argos Cursa presenta La Hora del licenciado Andrés Mateos, el fiscalista de México. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, les saluda Andrés Mateos en una emisión más de este su programa que transmitimos todos los viernes en punto de las 12 horas desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles o Puebla de Zaragoza, en las instalaciones de Argos Cursa Radio, la única estación que te capacita mientras trabajas. Es el primer programa del año 2020, así que corresponde a su servidor desearles el mayor éxito a todos ustedes, amigos. Es un año de mucho estudio, de mucha dedicación y de mucho emprendimiento también. Entonces, miren, no, como dice el refrán, al mal tiempo darle buena cara. Es decir, si las cosas se ven en cualquier perspectiva económica, sobre todo complicadas, pues tendremos que aplicarnos un poco más todos y de esa forma nivelar las cosas, cada uno con su tarea. Por nuestra parte estaremos en este año también haciendo programas referentes a la materia corporativa, la materia de empresas, todo lo que tiene que ver hoy con el ámbito de una empresa, porque no nada más es el derecho fiscal, sino diversas áreas. Y a colación de esto, precisamente, es que aún sigue habiendo mucha inquietud sobre la jurisprudencia que fue emitida hace unos días, todavía en 2019, por nuestro alto tribunal respecto al rubro cierta fecha de los contratos. Ya tenemos un programa anterior en el cual hablamos sobre la naturaleza de los contratos, las obligaciones. Dijimos muy bien que derivan del derecho civil, pero hoy nos corresponde hablar un poco más acerca del aspecto legal, sobre los contratos, su connotación jurídica en el Código Civil Federal y en el Código Mercantil. Así es que el programa va a estar interesante, quédese con nosotros, vamos a estar durante esta hora. También les recuerdo que tenemos un Facebook, Andrés Mateos S, también para que nos puedan seguir, o directamente en Argos Cursa Radio, por supuesto. Vamos a iniciar hablando un poco acerca de las fuentes formales del derecho. Usted recuerda que las fuentes formales del derecho, si estudió contabilidad, administración, derecho, seguramente que por ahí de su tercer semestre debió haber llevado, bueno, en esos tiempos estoy hablando de que anteriormente se llevaba así por semestres, hoy son asignaturas. Pero hay una materia en la cual se hablaba mucho de las fuentes del derecho, y precisamente incluso de algún autor, don Eduardo García Maínez, gran tratadista del derecho, y que muchos tuvimos el agrado de leer su libro, por cierto. Entonces, dentro de esas fuentes formales se encuentra la ley. La ley es la primera fuente formal. También se encuentra la jurisprudencia. Pero entonces aquí nuestra primera pregunta respecto de esta clasificación que los tratadistas, los doctrinarios,
se han ocupado de hacer sobre las fuentes formales del derecho, ¿qué se aplica primero? ¿La ley o la jurisprudencia? ¿Usted qué opina? ¿No? Porque miren, si tenemos el orden establecido, bueno, pues sabremos que entonces la jurisprudencia, ¿qué papel juega y qué papel juega la ley? Indiscutiblemente que primero se aplica la ley, es la principal fuente del derecho. Miren, dice un autor, Arturo Díaz Bravo, en una obra que se llama Contratos Mercantiles, la ley es la principal fuente de obligaciones, ¿no? La ley es la principal fuente de obligaciones. Claro, y la jurisprudencia viene a ser la interpretación de la norma, la interpretación de la ley en aquellos casos en que presenta alguna laguna, que es necesario acudir a los tribunales, en especial al Poder Judicial Federal, a fin de que nos aclare o nos dé luz sobre el contenido de una norma jurídica, cómo deberá interpretarse y acatarse el derecho. Ese es nuestro ámbito de legalidad, la ley, la jurisprudencia. En otros casos, la costumbre. ¿Recuerdan ustedes aquel dicho también de que la costumbre se hace ley? ¿No? Es cierto también. Entonces, el derecho tiene sus cánones, sus formas, y se deben de aplicar así en los actos jurídicos. Estoy diciendo de un acto jurídico porque sabemos que en ellos es en donde interviene la voluntad de las personas en los actos jurídicos para crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Los hechos jurídicos, si bien es cierto que también crean o extinguen los mismos, ahí no interviene generalmente la voluntad del ser humano. Son efectos que están fuera de nuestro control, pero que por sus consecuencias sí tienen que ver, inciden también en cuanto a derechos u obligaciones. Muy bien, partiendo de esto, entonces, de que la ley es la principal fuente de las obligaciones, vamos a hablar un poco sobre qué es el contrato, ¿no? El contrato es fuente de las obligaciones. ¿Qué me obliga? Me obliga un contrato, claro que sí. La ley, como ya les dije, de acuerdo a Arturo Díaz Bravo, Contratos Mercantiles, editorial Iure, año 2008, página 13, nos dice que siendo la ley la principal fuente de obligaciones, tendremos que acatar lo que la misma diga. Y en su caso, bueno, acudir a otras fuentes formales del derecho. El Código Civil Federal, amigos, recuerden ustedes que cuando hablamos de la legislación civil tenemos que hablar desde la legislación, bueno, no hablar, sino saber que nuestra connotación civil tiene antecedentes desde el derecho romano, desde el código conocido también como Código de Napoleón, el Código de 1928. Nos dice que contrato, un acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones. El convenio es un acuerdo de voluntades para crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones y derechos reales o personales. Por lo tanto, el convenio tiene dos funciones lato sensu, una positiva, que es crear o transmitir obligaciones y derechos, y otra negativa, que consiste en modificarlos o extinguirlos. Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Esto tomado de la obra del doctor Rafael Rojina Villegas, Compendio de Derecho Civil, Contratos, tomo 4. Al respecto, también, nuestro Código Civil Federal nos dice en sus artículos 1792 y 1793. Artículo 1792. Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir,
modificar o extinguir obligaciones. Esto en su carácter amplio o conocido en el derecho como lato sensu. En tanto que el artículo 1793 nos dice que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos, o conocido también en el derecho como stricto sensu, estricto sentido. Luego entonces tenemos las primeras conclusiones. Un convenio es el acuerdo general de voluntades entre personas, es lo amplio, porque basta ese acuerdo de voluntades para crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Perdón. En tanto que el contrato, de acuerdo al artículo 1793 del Código Civil Federal, nos dice que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. De esta forma es que encontramos la diferencia entre convenio y contrato. El convenio es lo amplio, el contrato es específicamente a qué acuerdo nos referimos, y de esa forma quedan catalogados qué tipo de convenio o qué tipo de contrato vamos a celebrar. De acuerdo a nuestra legislación civil, la doctrina civil que se refiere a las obligaciones y contratos cuenta con, sabemos, una amplia tradición desde los romanos, por ejemplo, y les ha dado un nombre específico a cada tipo de contrato. Pero también, en una situación amplia del derecho, aquellos convenios que no encuentran una designación de contratos en el Código Civil específica, concreta, también se regulan a través de los denominados contratos innominados. Así se refiere en el artículo 1858. Contratos que no están especialmente regulados en el Código y se rigen por analogía con otro contrato. Artículo 1858 del Código Civil Federal. Por lo tanto, cabe reiterar que aun cuando el acuerdo o ese convenio que llevemos a cabo no encuentre un nombre específico dentro de los contratos nominados en el Código Civil Federal, aún así, por supuesto que existiendo el acuerdo de las personas puede llevarse a cabo bajo la figura de un contrato innominado en términos, como ya mencioné, del artículo 1858 del Código Civil Federal. Ahora, a través de esta clasificación de contratos, encontramos dentro de nuestra legislación contratos preparatorios, como el de la promesa, un contrato de promesa compraventa, por ejemplo, que sí se utiliza bastante cuando alguien tiene la intención de celebrar un contrato, adquirir un inmueble o X contrato, tiene la intención, aún no se ha definido, pero hay una intención. Entonces, a fin de asegurar tener ese derecho de preferencia o que se vaya a celebrar en realidad el contrato, pues entonces se puede realizar un contrato de promesa. Los contratos traslativos de dominio, como la compraventa, como la permuta, como la donación y el mutuo. En los contratos traslativos de dominio, por supuesto que todos nosotros, cuando menos hemos celebrado algún contrato o hemos tenido conocimiento muy directo de alguien sobre un contrato de estos, la compraventa, la permuta, la donación y el mutuo, en el cual sí se transfiere el dominio. Los contratos traslativos de uso y disfrute, como son el comodato, el arrendamiento o el subarrendamiento, en aquellos casos en que en el contrato origen, es decir, en el de arrendamiento, se faculta a poder realizar
subarrendamientos. Estos son traslativos de uso y disfrute. Los contratos de realización de un fin común, como son asociación, sociedad y aparcería agrícola y de ganados. Este tipo de contratos, bueno, son muy utilizados todavía en nuestro campo, en este tipo de acuerdos o convenios que se llegan cuando alguien tiene la tierra y otra persona no tiene la tierra, pero quiere trabajarlos, quiere sembrar y de la cosecha se reparten una parte para cada uno de ellos, a medias generalmente. Ese tipo de contratos son todavía usados. Los contratos de garantía, como el de fianza, el de prenda e hipoteca. Ese tipo de contratos de fianza, prenda, hipoteca, bueno, pues son para actos de comercio, son muy importantes, muy usados. Contratos que resuelven controversias, como son el contrato de transacción y de compromiso. ¿En cuántas ocasiones se tiene una controversia de hace tantos años y ya lo que se quiere es llegar a un acuerdo y las dos partes lo han convenido y lo han aceptado? Bueno, pues entonces hay que realizar un contrato de transacción respecto de esa controversia y queda finiquitada, queda arreglada. Bueno, pues entonces esta es la clasificación que nos dan nuestra legislación y claro, ya dentro del ámbito de los contratos mercantiles, por ejemplo, son de derecho civil, dentro del ámbito de los mercantiles tenemos figuras diversas, incluso algunas que han sido retomadas del derecho extranjero también, para el efecto de los actos de comercio, que ya hablaremos en otro programa acerca de ellos. Sobre esta parte nos queda entonces, quiero ser claro en que nuevamente un convenio, un contrato y tipos de contrato. Que la principal fuente de las obligaciones es la ley. Los contratos forman también fuente de las obligaciones. Y dentro de esas fuentes formales del derecho que tenemos a la ley, a la jurisprudencia, pues entonces tenemos que regirnos ante la celebración de un contrato, en primer lugar, por lo que dice la ley. Ante falta de la ley, acudiremos a la interpretación a través de la jurisprudencia. Por supuesto que para este año, incluso amigos, respecto del contrato de traslativo de uso, estoy hablando del arrendamiento, recuerden ustedes que este contrato tiene mucho de qué hablar, puesto que aparte que se tendrán que expedir las facturas o los comprobantes fiscales para el cobro de las rentas y deberá hacerse la acumulación del ingreso, por supuesto, para efectos de la ley del impuesto de la renta. Hay otras obligaciones importantes que tomar en cuenta respecto de la ley de extinción de dominio, porque por el destino del bien, ya sea el propietario o el que lo usa, en este caso, cuando alguien pretende o lo ha arrendado, pues también tiene que estar al pendiente del destino, del uso que se le esté dando a ese inmueble para evitarse algún problema de carácter grave en cuanto a la ley de extinción de dominio. Muy bien, amigos, si les parece muy bien, vamos a nuestra primera pausa de programa y regresamos mientras yo me tomo un poquito de café, porque como ya lo habrán notado, vengo un poco mal de la garganta, pero con mucho gusto. Gracias. Esto es La Hora del Licenciado Andrés Mateos. Vamos a una pausa y regresamos. Argos Cursos es más que una estación de radio. Es más que seminarios y cursos. Es capacitación inteligente.
Conoce los beneficios de la membresía Argos Cursa. Es un reconocimiento a todos nuestros amigos y clientes que consideran la capacitación como la mejor herramienta para actualizarse y crecer profesionalmente. Si aún no la tienes, adquiérala ya o renuévala al 222-951-9200 o al correo ventas@argoscursa.com, www.argoscursaradio.com. La mejor forma de actualizarse y crecer profesionalmente todo el año. Membresía Argos Cursa. Argos Cursa Radio es la única estación de radio por internet que lo capacita mientras trabaja. Escúchala por www.argoscursaradio.com. El 2020 plantea retos y desafíos para las personas físicas y morales en función de una nueva ley de ingresos que modificó los códigos y reglamentos en materia tributaria. ¿Sabías que a partir del año 2020 se le considerará como delincuencia organizada a todas las personas que participen en las emisiones de facturas falsas? Conoce este y otros puntos en el Diplomado Reformas Fiscales 2020 que Argos Cursa trae para ti. Puebla será testigo el próximo 17 y 18 de enero al mejor diplomado Reformas Fiscales 2020, reuniendo por primera vez a los principales expositores de México en un solo evento. Dr. Jaime Flores Sandoval, Dr. Osvaldo Reyes Corona, Dr. Omar Ulises Salgado Castro, Maestro Carlos Orozco Felgueres y el Dr. Agustín Celorio Vela. Adquiere tus accesos y no dejes pasar esta oportunidad. Agradeciendo su preferencia, evento a precio especial, 399 pesos masiva. Para mayores informes, comunícate al 222-951-9200 o envíanos un correo a tiendavirtual@argoscursa.com. Reformas Fiscales 2020. Capacitación inteligente. Argos Cursa Radio brinda a sus radioescuchas y clientes capacitación inteligente en diferentes modalidades: presencial, en línea, a través de internet, descarga y DVD. Escúchanos en www.argoscursaradio.com. Manda tu mensaje de texto al Fiscalista de México a nuestro WhatsApp 2227 1197 81. Estás en sintonía en la hora del licenciado Andrés Mateos. Continuamos. Muy bien, ya regresamos, amigos. Respecto de la jurisprudencia emitida por la segunda sala en el año 2019, hace algunos días, con el rubro documentos privados, deben cumplir con el requisito de fecha cierta, tratándose del ejercicio de las facultades de comprobación, para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente, y que, pues sí, ha causado expectativa, preocupación, nos ha ocupado de analizar efectivamente el sentido de esta jurisprudencia, que miren que la jurisprudencia en realidad, como dije, es una fuente formal del derecho, interpreta a la ley en aquellos casos en los que es necesario, ¿no? Pero las jurisprudencias deben ser tan claras que a su vez no necesiten de otra interpretación, porque si no estamos en interpretación. Pero bueno, fíjense que el contenido de esta jurisprudencia, y que es nada más como para recordar y estar en contexto, me permito leer, son muy pocos renglones. La connotación jurídica de la fecha cierta deriva del derecho civil, con la finalidad de otorgar eficacia probatoria a los documentos privados y evitar actos fraudulentos o dolosos en perjuicio de terceras personas. Así, la fecha cierta es un requisito exigible respecto de los documentos privados que se presentan a la autoridad fiscal como consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación que los contribuyentes tienen el deber de conservar para demostrar la adquisición de un bien
o la realización de un contrato u operación que incida en sus actividades fiscales. Lo anterior en el entendido de que esos documentos adquieren fecha cierta cuando se inscriban en el registro público de la propiedad a partir de la fecha en que se presenten ante un fedatario público o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes, sin que obste que la legislación fiscal no lo exija expresamente, pues tal condición emana del valor probatorio que de dicho documento se pretende lograr. Muy bien, en primera lectura pareciera ser que la jurisprudencia nos lleva a la situación de que los contratos que se presenten ante una autoridad fiscal en el caso del ejercicio de facultades de comprobación, artículo 42 del Código Fiscal, deben tener fecha cierta, interpretado esto como que deben estar inscritos en el registro público de la propiedad. Sin embargo, no del todo es así, puesto que la legislación origen, la legislación civil, la que rige los acuerdos, o la legislación mercantil, no exige formalidades de este tipo a todos los contratos. Existen algunos contratos que sí requieren de esta formalidad y otros que no la requieren. Primera situación a observar. Porque lo que el espíritu de que se inscriban los contratos en el registro público es para que surtan efectos ante terceros, ¿no? Los terceros se puedan enterar y no sufran un perjuicio a través de un acto doloso, de mala fe o un fraude, ¿sí? Pero, ¿qué tipos de contratos? Porque hay contratos formales y hay contratos consensuales, es decir, contratos que requieren únicamente del consentimiento y ahí su perfeccionamiento con el consentimiento, en tanto que hay contratos que requieren alguna formalidad, por ejemplo, que se celebren por escrito, que se inscriban en el registro público de la propiedad. No todos los contratos exigen los mismos requisitos para su eficacia. Esto de acuerdo con nuestra legislación civil. Ahora, esto llevado al aspecto fiscal, los contratos también nos plantean la siguiente prerrogativa con la que cuenta el contribuyente. Me refiero a la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Dice dicha ley en su artículo 21. En todo caso, la actuación de los contribuyentes se presume realizada de buena fe, correspondiendo a la autoridad fiscal acreditar que concurren las circunstancias agravantes que señala el Código Fiscal Federal en la Comisión de Infracciones Tributarias. ¿De acuerdo? Es decir, en todo caso, la actuación de los contribuyentes se presume realizada de buena fe. Si esa buena fe con la que cuenta el contribuyente está en duda, pues entonces le corresponderá a la autoridad demostrar lo contrario. Esto respecto de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente Auditado. Ahora, ya entrando en el terreno de la legislación civil también, es muy importante tener en cuenta para poder hacer una defensa de la validez y eficacia de sus contratos, de los efectos que produjeron. Es muy importante que los argumentos lleven pues, algún fundamento, obviamente, lleven lo que corresponde a nuestro derecho civil, a nuestro derecho de contratos. Dice el artículo 1796, los contratos se perfeccionan, fíjense, se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto
aquellos que deban revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes, no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que según su naturaleza son conforme a la buena fe, al uso o a la ley. ¿De acuerdo? Con respecto a este artículo 1796, aplica de manera general. Si ustedes lo revisan en su oficina, verán que se refiere de manera genérica. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deban revestir una forma establecida por la ley. Y aquí, por ejemplo, se refiere al contrato de compraventa, excepto el contrato de compraventa de inmuebles. Bueno, el de inmuebles debe revestir una forma establecida, ¿cuál? Que sea por escrito y que se inscriba en el registro público. ¿Por qué? Porque surge efectos ante terceros. Tal vez usted tiene interés en comprar una casa y ya está vendida, pues caería en una situación de mala fe por parte de quien se la está ofreciendo, y entonces tendría un daño, un detrimento a su patrimonio, y la ley trata de que eso no suceda. Entonces, bueno, hay que inscribirlos para que surta efecto ante terceros. Pero ¿qué pasa si el señor Pedro y el señor Juan, dos particulares, son amigos, y entonces el señor Pedro le dice al señor Juan: préstame 1,000,000 de pesos y te los voy a pagar en 3 meses. Bueno, pues aceptan y se realiza ese préstamo. ¿Es un contrato? Sí, es un contrato préstamo, sí, de dinero. Ya otra situación sería ver la naturaleza, si es civil o si es mercantil. Por este momento dejémoslo así. Hubo un préstamo de dinero. ¿A quién más perjudica? Fuera de estas dos personas, estos dos amigos, pues firmarán un contrato, tal vez se respalden en un pagaré, en un título de crédito, tal vez tengan una garantía. Ellos harán su acuerdo de voluntades como ellos quieran y no perjudicará a un tercero. Por eso no existe en algunos casos otras obligaciones más que sean hechos entre ellos, son acuerdos de voluntades. Pero algunos contratos, como los de inmuebles, compraventa de inmuebles, sí es requisito indispensable que se inscriban en el registro público de la propiedad, aunque para efectos de los préstamos por ahí también se ha dicho que cuando sea superior a X cantidad también deben estar inscritos. Bueno, pero en relación de las cantidades, en el punto esencial es un acuerdo de dos voluntades y se acabó el tema, no hay mayores requisitos. Luego, miren, por lo que dada la naturaleza de un contrato, me refiero a la naturaleza, ya sea un contrato civil o un contrato mercantil, no obstante que sea documento privado, debe atenderse a las disposiciones del Código Civil o Código Mercantil por cuanto a los requisitos que se deban reunir para su existencia, su validez y su eficacia. Que además del consentimiento, la eficacia deberá probarse en juicio con la correspondencia entre los depósitos bancarios, los registros contables, los títulos de crédito y todos aquellos elementos de prueba. Es decir, que en una revisión fiscal también debe obedecerse al cúmulo de pruebas, ¿no? No basta también con exhibir el contrato sin aportar otros elementos, hay que exhibir todos los elementos. Si se realizó un contrato de compraventa, bueno, pues independientemente de cómo se haya realizado la operación, tal vez si fue verbal, pero si se hizo el registro de la operación, falta un elemento, la inscripción sí falta, pero eso no nulifica todo el contrato, porque el acuerdo existió. Sí, claro, habrá que convalidar ese requisito, que no sea
llevado a cabo para que sea totalmente eficaz, pero existencia del contrato sí la hubo. Hubo acuerdo de voluntades. Validez, pues sí la hubo, porque el objeto es lícito, el acuerdo fue lícito. Eficacia, le falta un requisito a la eficacia, no está inscrito. Bueno, habría que inscribirlo y no pasa nada. El contrato adquiere toda la eficacia. Pero eso es para el efecto civil. Para el efecto fiscal, seguramente que se hizo el pago y hay que demostrar la manera en que se realizó el pago. O el cobro también, la acumulación de ese ingreso. Se acumularon los ingresos, se hicieron los registros contables, se tienen los cheques o las transferencias según se haya realizado. Entonces, todos estos son títulos o son pruebas que se tienen que aportar. No basta nada más con la mención de decir si realizamos este contrato y ya, no existe nada más. Entonces sí se pone en duda de que pueda existir un contrato simulado o la simulación de un contrato, finalmente. Entonces ahí hay que tener toda la precaución de que adjuntemos todas las demás pruebas que se puedan tener. En el aspecto mercantil, dice el artículo 78, un principio que conocemos como pacta sunt servanda, o la obligación que se realiza, el acuerdo de voluntades es una obligación que hay que acatar. Dice el artículo 78 del Código de Comercio, en este caso, porque me estoy refiriendo a los contratos de carácter mercantil. En las convenciones mercantiles, cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse. Perdón, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados. Entonces, el pacto comisorio, el pacta sunt servanda, el acuerdo de voluntades, ese es esencial. Eso es lo que nos va a llevar a cumplir la obligación. En materia mercantil, artículo 78. Como va evolucionando, con el tiempo van evolucionando las formas también de llevar a cabo los contratos. Actualmente se acepta incluso los contratos por medios electrónicos, ¿no? Porque cuántas veces por teléfono, por internet, por un correo electrónico se lleva a cabo un contrato. Entonces, en el artículo 80 del Código de Comercio se reconocen los mismos, dice que los convenios y contratos mercantiles que se celebren por correspondencia, telégrafo o mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología quedarán perfeccionados desde que se reciba la aceptación de la propuesta o las condiciones con que ésta fue modificada. Vemos entonces cómo se pone especial atención a la aceptación de la propuesta. Yo te hago una propuesta que te vendo lo que ustedes quieran, ¿no? Libros, ¿no? En tal precio, y la otra parte que tiene una librería me dice, pues sí, los acepto, pero su librería está a lo mejor, no sé, en Cancún, yo estoy en Puebla, pues no nos podemos ver personalmente, consideramos que por teléfono o por correo podríamos hacer el negocio. Hemos llegado a un acuerdo, le he dicho cuántos libros tengo, me ha dicho que sí, ahí está celebrado el contrato. Está celebrado porque tenemos acuerdo sobre qué libros, qué edición, cuántos libros son, quién es el autor, ¿no? La cantidad de ejemplares, y por otra parte el precio, la forma de pago, si me paga a través de una correspondencia, a través de una transferencia, cómo se va a realizar el pago, está perfeccionado, existe ese acuerdo de voluntades, existe ese contrato. ¿Tiene que inscribirse? No, porque no es un bien inmueble. ¿Tiene que inscribirse en el registro público de la propiedad? No. Entonces veamos cómo, insisto, aparentemente, en la tesis, en la jurisprudencia, leída con anterioridad hace algunos minutos, pareciera ser que son todos los contratos, pero no es así. Depende
de la naturaleza, depende del tipo de contrato, de las reglas de la ley, porque dijimos que como fuente formal del derecho es la ley y la jurisprudencia, pero la jurisprudencia opera ante cualquier situación que se requiera interpretar la ley. Entonces, si la ley es muy clara, cuando te dice que algún contrato deba inscribirse, pues se inscribe para que tenga fecha cierta, sea eficaz. Pero si no te lo ordena, bueno, pues entonces el contrato no lo requiere. Dice el artículo 2316 que el contrato de compraventa no requiere para su validez formalidad alguna especial, sino cuando recae sobre un inmueble. Entonces recuerden, el mismo 2316, en el caso de la compraventa, no requiere para su validez formalidad alguna especial, sino cuando recae sobre un bien inmueble. Por eso decía, en el caso de los libros, el ejemplo que acabo de poner, al no disponerlo así la ley, pues no tengo por qué hacerlo. Cuando la ley me lo obliga, pues entonces sí tendré que acudir a esa situación. El artículo 2224 del Código Civil Federal, que quiero también traer a comentario, es muy importante, dice que el acto jurídico inexistente por falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia de él, no producirá efecto legal alguno. Fíjense. Ahí nos está diciendo el tipo de contratos o de actos jurídicos que no producen ningún efecto. Pero ¿cuáles son estos? Cuando no hay consentimiento o no hay un objeto o el objeto no es lícito. No, ahí no podríamos decir que el acto jurídico o el contrato es existente, ¿no? Aunque se haya celebrado, pues no surte efectos. No surte efectos porque sencillamente es ilegal todo ese acto jurídico, de acuerdo al artículo 2224. Fuera de ello, el 2228 del mismo código dice: la falta de forma establecida por la ley, fíjense, la falta de forma. ¿Qué es la forma? La forma que nos pide para los contratos, forma verbal, forma escrita de los contratos. La falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes, un acto solemne, así como el error, el dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto, produce la nulidad relativa del mismo. Es decir, hay una nulidad, pero es relativa, no es total. ¿Por qué? Porque hay falta de forma. Lo primordial sí existe el consentimiento. Eso es, si no hay consentimiento no existe nada, ¿no? Pero si tenemos el consentimiento y no se obedeció alguna forma establecida por la ley, entonces hay una nulidad, pero es una nulidad relativa. ¿La nulidad es absoluta o es relativa? La nulidad absoluta no tenemos nada que hacer, el contrato es inexistente totalmente, porque el objeto es ilegal, porque no existe consentimiento, pero si esa nulidad es porque no se ha cumplido con algún requisito, alguna forma establecida por la ley, solemnidad le dice la ley también, bueno, pues entonces será una nulidad relativa, pero esa nulidad relativa podrá corregirse en cualquier momento y quedará perfeccionado el contrato y surtirá todos sus efectos. Artículo 2231. La nulidad de un acto jurídico por falta de forma establecida por la ley, fíjense qué importante se extingue por la confirmación de ese acto hecho en la forma omitida. Qué importante este artículo, lo vuelvo a leer. La nulidad de un acto jurídico por falta de forma establecida por la ley se extingue por la confirmación de ese acto hecho en la forma omitida. Artículo 2231. Es decir, teníamos que inscribir el contrato para que adquiriera fecha cierta, ya refiriéndonos concretamente al caso de la jurisprudencia. Y no lo hicimos, lo omitimos, se pasó, lo que ustedes quieran. Bueno, ¿qué pasa si lo hacemos ahora?
pues surte todos sus efectos, no hay ningún problema, el acto queda perfeccionado a partir de que se cumple con ese requisito. 2235. La confirmación se retrotrae al día en que se verificó el acto nulo, pero ese efecto retroactivo no perjudicará a los derechos de un tercero. Entonces, en base a estos preceptos, son muy genéricos, ¿no? Porque ya específicamente al tipo de contrato del cual se hable, bueno, pues tendremos que empezar a argumentar en base a estos artículos de manera muy concreta. Pero tomando el contenido de estos preceptos, que nos habla de la celebración de los actos, que debe existir el convenio o contratos, que debe existir el consentimiento de las partes, que en ocasiones se debe cumplir, además de ese consentimiento, con una forma establecida por la ley. Esa forma puede ser por escrito y además se puede pedir como requisito que se realice la inscripción en el registro público para que el acto cumpla con todos los requisitos y adquiera toda la eficacia. Bueno, pues entonces, como dije, tenemos que distinguir los momentos entre existencia, validez y eficacia del acto. Existencia sí hay, porque existe el bien sobre el cual se llevó a cabo el contrato, porque existe el acuerdo de voluntades. O sea, la existencia sí. La validez, pues sí hay validez porque el objeto fue lícito. ¿Qué sucedería si celebramos un contrato entre una persona de 40 años de edad y un menor de 12 años de edad? Una compraventa. Pues no sería válida, ¿verdad? O sea, ahí no tenemos la validez. Falta uno de los elementos, que es el consentimiento para efectos del derecho. Entonces, obviamente no tendría razón hablar de la eficacia, puesto que no hay validez de origen. Entonces, hay que tener mucho cuidado en revisar para cada tipo de contrato cuáles son los requisitos que nos exige la ley respecto del mismo, cumplir con ellos en el aspecto civil, pero en el aspecto fiscal también ese contrato debe estar acompañado de todos los elementos que ya dije, como los registros, como el comprobante de pago, como el registro en la contabilidad, y se deben exhibir esos elementos para que se lleve a cabo la verificación. De otra forma, pues no estamos completos. Ahora, por cuanto a que en algún momento no se cumplió con la inscripción, bueno, pues si en ese momento se lleva a cabo, pues no pasa nada, se perfecciona el contrato y nada más. Entonces, lo que quiere decir, o a lo que se refirió la jurisprudencia en concreto, fue a que se trata de evitar actos dolosos o actos de fraude en contra del patrimonio de las personas. Pero eso, bueno, pues eso realmente es materia ya del derecho penal, y que lo comentaremos en otro programa sobre el aspecto de fraude de los contratos. Me estoy refiriendo a la legislación penal, cuando un contrato es simulado, cuáles son los efectos. Por el momento, para este programa, quiero terminar con el artículo 2181 del Código Civil Federal, que dice que la simulación es absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real, y también es relativa cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. Entonces, ¿qué tipo de simulación, de qué tipo de simulación estaríamos hablando? ¿Cuál es su connotación tanto en el Código Penal Federal como en la legislación civil, que también, fiscal, que también se refiere al acto o al contrato simulado y que cause un perjuicio
al fisco federal en este caso. Muy bien, amigos, pues así han quedado este programa. Tenemos que ser cuidadosos. ¿Qué les recomiendo como parte final? Miren, yo comparto mucho la idea de la auditoría forense, porque esto no se soluciona con una auditoría jurídica. Digo, hay muchas empresas que no han tenido la posibilidad o el cuidado tal vez de verificar sus contratos, pero muchas veces la auditoría jurídica, que pudiera ser la encargada de verificar todo esto, no tiene todo el alcance que tiene una auditoría forense. Esta última, la forense, tiene como propósito verificar el contrato, sí, que si tiene alguna formalidad y no se ha cumplido, se realice, ¿no? Verifica también la parte del registro contable fiscal, qué ha sucedido con ese acto de comercio o ese acto civil de compraventa, cómo se llevó a cabo en la parte del ingreso y del egreso. Verifica también el aspecto de otras legislaciones como la ley antilavado, bueno, conocida así, si el pago se realizó en efectivo, si se realizó en la forma que establece la ley, si estuvo bien hecho o no estuvo bien hecho. Verifica diversas áreas, diversas legislaciones y pues obviamente que se van corrigiendo, se van corrigiendo en el transcurso de esa supervisión y de esa forma se trata de que no se ocasionen molestias a los contribuyentes o gobernados. Si usted tiene posibilidad, pues desde luego que pida informes sobre una auditoría forense, será de mucha utilidad para su empresa. Muchas gracias, amigos. Hasta aquí mi comentario en este programa de los viernes, todos los viernes 12 horas. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto, muy buenas tardes. La hora del licenciado Andrés Mateos es una producción de Argos Pulsa Radio. Escúchalo todos los viernes a las 12 horas.